Buenas tardes a todos los parasitólogos y parasitólogas que se conectan a este seminario de la Sociedad Mexicana de Parasitología correspondiente al mes de agosto. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de tener como invitada a la doctora Agnès Fleury, y nos va a presentar este seminario de neurocisticercosis, porque la localización parasitaria es uno de los determinantes más relevantes de la severidad clínica. Y si me permiten un momento para leerles una breve semblanza de la doctora. La doctora Fleury es neuróloga graduada de la Universidad de París 6 en Francia. Ella es doctora en biología, ciencias, salud, en codirección por parte de la UNAM y de la Universidad de Limoges, Francia. Ella es investigadora titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, y actualmente es mi nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de México. Ella ha formado y sigue formando a muchos estudiantes de pre y posgrado. Realiza investigaciones sobre neurocisticercosis desde hace más de 25 años y es responsable de la Clínica de Neurocisticercosis del Instituto Nacional de Neurología y Neuropsiquiatría de la Ciudad de México. Fue coordinadora de la Red Latinoamericana de Cisticercosis en los años de 2011 a 2015, y participa en varios comités de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en materia de diagnóstico, tratamiento y prevención de neurocisticercosis. Es experta en diferentes aspectos de la enfermedad, particularmente en sus características epidemiológicas y clínicas, así como en su diagnóstico, tratamiento y prevención. Ha publicado más de 130 artículos en revistas internacionales y 13 capítulos de libros, y tiene una actividad muy intensa en la revisión para la publicación en revistas internacionales, y así también como participa en comités internacionales de evaluación de proyectos sobre neurocisticercosis. Pues a nombre de la Sociedad Mexicana de Parasitología le damos esta cordial bienvenida a la doctora Fleury y nuestro grande agradecimiento por aceptar participar en esta serie de seminarios mensuales. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Y bueno, yo no soy realmente parasitóloga, pero sé algo interesándome a la cisticercosis, pero más bien yo soy neuróloga. Pero bueno, justamente creo que es lo interesante de poder hacer trabajos multidisciplinarios y me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Ser que sí, el título de este trabajo es de tratar de dar elemento para saber por qué en los casos de neurocisticercosis la localización parasitaria es uno de los determinantes más relevantes de la severidad clínica. Trabajó, como le dijeron, en biomédicas de la UNAM, pero también en el Instituto Nacional de Neurología de la Secretaría de Salud. No, voy a empezar por algunas generalidades que realmente va a ser muy breve, ya que ustedes saben eso más que yo, ¿no? Que la neurocisticercosis pues, corresponde a la localización en el sistema nervioso central de la forma larvaria de la Taenia solium. El ciclo de vida, pues sabemos que tenemos el hospedero definitivo, que es el ser humano, que tiene la forma adulta del parásito, que es un gusano que se aloja en el intestino, y un portador de esta forma adulta va a evacuar en su materia fecal proglótidos, que son segmentos del cuerpo que contienen huevecillos infectantes, y el cerdo, que es coprófago natural, se va a infectar comiendo materia fecal humana, mientras que el hospedero definitivo se infectará comiendo carne de cerdo conteniendo cisticercos
que no han sido bien cocidos. De manera accidental, podríamos decir, el ser humano puede también volverse un hospedero intermedio, ingiriendo también huevos del parásito adulto, y eso ocurre más que todo por cercanía con portador definitivo y mala higiene de lavado de mano en particular, o comiendo alimentos que han sido regados por aguas negras, ¿no? Así que como lo vemos en este ciclo de vida, realmente es lo que se requiere, ¿no? Para que funcione, es que los cerdos tengan contacto con la materia fecal humana. Y eso pues ocurre en las comunidades rurales empobrecidas, donde hay cerdos que andan en las calles y donde no hay buena disposición de heces. Es decir, que es claramente una enfermedad que es un marcador de pobreza. Debido a eso, pues es endémica, todavía endémica en países de América Latina, África y Asia. Se ven también casos en países industrializados, particularmente Estados Unidos y España, debido a los flujos migratorios, ¿no? Y la OMS considera, pero es una cifra muy estimada realmente, que alrededor de 50 millones de personas son afectadas en el mundo. Hay solamente algunas imágenes que tomamos por este y esta en comunidad rural del centro de México, pero también fotos de África, donde vemos las características de las comunidades que permite la compleción del ciclo, ¿no? Donde hay cerdos que andan sueltos, donde hay una gran cercanía entre cerdos y humanas y donde la disposición de heces es deficiente. Ahí también, para completar estos datos epidemiológicos, a ver la evolución que tenemos, ¿no? Esos son las mapas mundis que publican la OMS. Desde 90, 2015, 2022, vemos que efectivamente esta repartición muy evidente, ¿no? África, Asia y América Latina. Entre 90 y 2015 no había países que habían cambiado de estatus endémico, y una muy buena noticia es que en 2022 se considera que México ya no es endémica, que solamente persisten focos aislados donde los cerdos se pueden infectar. ¿Ok? Hablando un poco de epidemiología, siguiendo, ahí hicimos este estudio en 2022 donde con los datos oficiales de los gobiernos evaluamos la evolución de los tasas de hospitalización por neurocisticercosis, y está claro que tanto en Brasil, Ecuador y México hay una disminución significativa de la tasa de hospitalización. Y pusimos también el HDI, el índice de desarrollo humano, en paralelo, ¿no? Y vemos que efectivamente, ¿no? Hay una relación, el factor de pobreza es muy importante para el desarrollo del ciclo, ¿no? Solamente Colombia tiene una tasa de prevalencia ascendente. Es a verificar porque habían tenido cambios en su sistema de referencias, y yo creo que ahí es muy posible que haya habido el cambio de sistema explique esta tendencia a la alza, ¿no? Estos datos que encontramos en América Latina, ahí recién ahorita en los primeros meses del año, salió un estudio a nivel internacional, ¿no? Donde ahí dividen los países en función de su estatus socioeconómico, y evalúan prevalencia, muerte por CISTI y DAILIES, que es los años de vida con discapacidad, y vemos que en todos los escenarios, pero más en los países más pobres socioeconómicamente hablando, tenemos una disminución. Y las tendencias
hay en un estudio donde hicieron previsiones para 2050, siguen mostrando una disminución. Aunque estos datos son muy positivos, hay un estudio de Bolivia que acaba de salir donde los investigadores que habían trabajado hace 30 años en Bolivia regresaron en este país y no encontraron ninguna disminución de prevalencia. ¿No? Y es la verdad que, vista las características que vimos en el ciclo de vida, donde son los países más pobres que son más afectadas, y es la verdad que generalmente en los países más pobres no hay investigación y no tenemos datos. Por ejemplo, en América Central, ¿no? Centroamérica, tenemos muy pocos datos en relación con la prevalencia o incidencia de cistis sarcoides. Muy probablemente está todavía muy alta en estos países. Bueno, eh, primero quería, porque el título de la conferencia es sobre la severidad, ¿no? Es decir, ¿qué queremos decir por severidad, ¿no? Y en esta imagen, en esta tabla les puse las dos formas. Saben que la cisticercosis realmente son dos enfermedades completamente diferentes, ¿no? Ahí ven en este esquema del sistema nervioso central, vemos que el sistema nervioso central, pues tenemos el parénquima, el cerebro, el tallo cerebral, el cerebelo, ¿no? Y el parásito se puede alojar adentro del parénquima, ¿no? Adentro del parénquima, o puede estar a nivel extraparenquimatoso, que es en el sistema ventricular, ¿no? Es donde el líquido cefalorraquídeo, como quizás saben, se genera en los plexus coroideo, que son pequeños organelos ahí en los ventrículos, y el líquido se baja, ¿no? Por los ventrículos, por el acueducto de Silvio, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, y baja hasta la zona lumbar para ser reabsorbido. Es decir, que los parásitos pueden estar en el líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema ventricular o a nivel del espacio subaracnoideo, que es este espacio que está alrededor de todo el sistema nervioso central. ¿Ok? Es decir, que si están los parásitos localizados en el parénquima o en el líquido cefalorraquídeo ventricular o subaracnoideo, el cuadro va a ser completamente diferente y hablamos de dos enfermedades diferentes. ¿Por qué es más grave la extraparenquimatoso? ¿No? Hablamos de severidad incrementado porque el principal síntoma en caso extraparenquimatoso va a ser la hipertensión intracraneal, ¿no? La hipertensión intracraneal es cuando, por ejemplo, tenemos un obstáculo, un parásito ahí a nivel del cuarto ventrículo que va a tapar el flujo normal del líquido cefalorraquídeo y el líquido pues no va a poder bajar hacia la zona lumbar y se va a acumular en el cerebro, generando este cuadro de hipertensión intracraneal, que es un cuadro que si no es tratado es una urgencia terapéutica, ¿no? Que puede, pues si no se hace nada, va a llevar a la muerte al paciente, ¿no? Y puede generar muchos problemas, en particular ceguera, ¿no? Y bueno. Ser que este cuadro es específica de la cistis extraparenquimatosa, mientras que en la cistis parenquimatosa lo que vamos a tener son crisis convulsiva o epilepsia. No quiero decir que la epilepsia no es un síntoma grave, por supuesto que es grave, pero generalmente en el caso de la cisticercosis, el cuadro de epilepsia responde muy bien al tratamiento y es generalmente bien controlado. ¿Ok? Es decir, que la severidad de estos dos cuadros es mucho más severo en la hipertensión intracraneal. También que tenemos, el volumen parasitorio es mucho más alto en extraparenquimatoso que en parenquimatoso, hablaremos de eso después. La inflamación al momento del diagnóstico es alto en el líquido cefalorraquídeo en caso de los extraparenquimatosos y en caso parenquimatoso no, el líquido es normal ya que los parásitos no tienen contacto con el líquido.
Debido a esta inflamación generalizada a todo el espacio subaracnoideo, vamos a tener riesgo de complicaciones severas en relación con la inflamación. La respuesta al tratamiento cisticida es mucho menor, no mucho más tardado, digamos, para los extraparenquimatosos que los parenquimatosos. Y debido a todo eso, pues el pronóstico es mucho menos eh, bueno, ¿no? En el caso extraparenquimatoso que parenquimatoso. Ser que tenemos dos factores que son vinculados, ¿no? Uno es la cronicidad de la cisticercosis extraparenquimatoso y que está vinculado con una modulación de la respuesta inmunológica que va a ocurrir durante años antes del diagnóstico, ¿no? Y estos dos factores son muy característica y muy vinculado con la severidad de la cisti extraparenquimatosa. ¿Qué hablamos de cronicidad? ¿Qué queremos decir por cronicidad? Y es una cosa muy interesante porque yo cuando empecé a trabajar con la cisticercosis hace 30, más o menos 30 años, realmente no sabíamos eso, no sabíamos que en los casos extraparenquimatosos el tiempo de latencia, quiere decir el tiempo entre infección y diagnóstico es alrededor de 20 años. En este entonces, este fue de una publicación de 2020 del doctor Nash, que es trabajando en Estados Unidos. Lo que sabíamos era que la latencia era de 5 años. Y eso era, lo sabíamos debido a los resultados de la publicación del doctor Dixon, ¿no? En 1944, que eran estudios que se habían realizado debido a observaciones realizadas sobre los soldados británicos. Y en este entonces la India era bajo posición británica y los soldados ingleses iban a la India durante periodo de 5 años y se regresaban a Inglaterra, ¿no? Y lo que observaban los médicos allá en Inglaterra es que después de 5 años de regreso tenían muy frecuentemente estos soldados que desarrollaban crisis epilépticos o epilepsia. ¿Ok? Es decir, que y después con las autopsias, en este entonces no había nada como medio diagnóstico, no solamente la cirugía, es decir, que por medio de cirugía o a nivel de las autopsias se dieron cuenta que eran debido a los cisticercos localizados en el parénquima. Es decir, que tomamos este dato como, bueno, pues 5 años, un poco generalizamos, ¿no? No era tan claro la diferencia entre las dos formas en este entonces. Y además, porque cuando vemos un paciente, yo siempre a los pacientes les pregunto cómo vivían, qué condición vivían cuando estaban niños, ¿no? En qué medio, etcétera. Pero nadie te puede decir, no, pues yo sé cuando me infecté, ¿no? Tal día me comí algo o estuve en contacto con un teniósico. No, pues no, nadie, ¿no? Y viven en medio, generalmente los pacientes viven en un medio rural y no saben cuándo se infectaron, ¿no? Pero el doctor Nash, que trabaja en Estados Unidos, sus pacientes, la gran mayoría de sus pacientes son migrantes y la gran mayoría de América Latina. Es decir, que ahí sacó este dato porque se dio cuenta de los pacientes, ¿no? De origen latinoamericano que no habían regresado desde hace 20 años en su país, ¿no? Y que empezaban con un cuadro de hidrocefalia y pues viendo en promedio, etcétera, él considera que en promedio es 20 años el tiempo entre infección y diagnóstico, que es enorme, ¿no? Y es realmente enorme y nos permite considerar la cisticercosis extraparenquimatosa como una enfermedad crónica. ¿Ok? Ahí lo publicamos en 2020, ¿no? Donde vemos cómo es muy interesante este dato, porque, bueno, los extraparenquimatosos, es decir, que el tiempo entre
infección y diagnóstico es mucho más alto que la parenquimatoso y que la ocular. La ocular debido a la molestia que va a hacer, que no ves de un ojo, pues vas al médico rápidamente, ¿no? Mientras que en los casos de extraparenquimatoso los pacientes están completamente bien y viviendo su vida completamente normal. Y eso es muy interesante, me alejo un poco del tema central, pero es muy interesante porque normalmente cuando tenemos una estabilidad de la presión de infección, es decir, que mi posibilidad de infectar es la misma el día de hoy o dentro de 2 años o hace 2 años. Los casos más frecuentes son los parenquimatosos, después de extraparenquimatoso y después ocular. Actualmente en el Instituto Nacional de Neurología vemos solamente paciente extraparenquimatoso, ¿no? Los oftalmólogos no han visto cistia ocular desde hace muchos años, desde hace 20 años más o menos, ¿no? Y tenemos un aumento de la prevalencia de extraparenquimatoso, que son las formas graves, porque pues vemos los pacientes que se infectaron hace 20 años, ¿no? Que actualmente son los que llegan solamente al hospital. Bueno, y también una reflexión interesante. En este estudio la hicimos en 2012, ¿no? Hace más de 20 años, donde evaluamos el perfil hormonal de pacientes infectados de cistia extraparenquimatoso. Y encontramos, realmente comparando con control, encontramos alteración significativa en diferentes hormonas, DA, estradiol, progesterona, LH, ¿no? Y no entendíamos bien porque cuando analizamos los resultados, pues nosotros pensábamos que íbamos a encontrar un problema a nivel hipotálamo hipofisiaria, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son glándulas que están en el cerebro y pensábamos que la presencia del parásito iba a afectar estas glándulas, pero no. Lo que encontramos es que los pacientes tenían afectación gonádicos y adrenálicos, ¿ok? Es decir, que era realmente periférico su problema, ¿no? Y no lo entendíamos en este entonces, ¿no? Nos dijimos, bueno, quién sabe. Pero ahora, sabiendo que el parásito es desde hace 20 años en el cerebro, con toda la modulación que produce, pues sí, afecta también los sistemas endocrinológicos periféricos. Y es muy interesante darse cuenta de entender datos que ya no entendíamos en la época. Bueno, decir que estos 20 años también de asintomático, ¿no? Nos permite entender por qué este crecimiento parasitario importante cuando vemos los pacientes que tienen parásitos realmente mucho más grandes que los parenquimatosos, ¿no? En el parenquima la, la, el tamaño es de 0,5 a 1 centímetros, ¿no? Más o menos generalmente, y en subaracnoidea tenemos de 3 a 5 centímetros. Este estudio que fue realizado por los colegas peruanos, mostraron que evaluaron diferentes vías de señalización en las paredes vesicular, ¿no? De las formas subaracnoidea o de las formas parenquimatosas, ¿no? Y encontraron que hay una activación de estas vías de señalización que promueven la proliferación y el aumento del metabolismo lipídico en la pared vesicular. ¿Ok? Y evaluaron la isoforma del receptor EGF, del TGF y un factor de transcripción E2F4. Y realmente muestra que estos parásitos además del tiempo durante todo este tiempo donde están asintomáticos ahí tranquilo, permite entender su crecimiento realmente importante. Ahí les pongo estos imágenes de parásitos que tenemos en cultivo en el laboratorio, ¿no? En mayo 24 los cirujanos sacaron algunos parásitos extraparenquimatosos de pacientes
y ven cómo han crecido. Durante varios meses le estuvimos, ¿no? Este acabó por fallecer, pues, ¿no? Se degeneró completamente. Pero este paciente, mira, esta es una foto que se tomó hoy en la mañana en el laboratorio, ¿no? Estamos a más de un año, ¿no? Está en medio de cultivo, secreta antígeno HP10 y crece. Ve, este es un aumento mayor, ¿no? Un aumento menor, perdón, es toda esta parte, es esta parte que vemos aquí, ¿no? Y ven estas vesículas, es decir, que genera vesículas, después las vesículas se ponchan, pero se vuelven a generar y es realmente una resistencia, ¿no? Están en un medio de cultivo estándar, ¿no? Y ven cómo resisten realmente de manera muy, muy, muy sorprendente estos parásitos. Hay otras fotos de los mismos bueno, pues muestran realmente estas vesículas interesantemente porque pensábamos, ¿no? Que eventualmente como tenía Clasiceps íbamos a ver gemación de separación de estas vesículas, pero no, no hemos podido ver eso y tenemos el parásito este desde más de un año, es decir, que no, no hay reproducción por gemación en este teniasodio. El volumen importante del parásito es también un factor, además de la mala, bueno, no, es un factor que está involucrado con la mala respuesta al tratamiento, ¿no? En este estudio de 2019, donde separamos los pacientes en tres grupos con una respuesta completa después de un ciclo de cestocidos y una respuesta parcial y una no respuesta, es evidente que un incremento de tamaño dificulta el tratamiento. ¿Ok? Es decir, que es parte de la severidad tener estos parásitos que han crecido durante años y que no han sido detectados a tiempo más chicos, ¿no? Bueno, es decir que es interesante porque cuando vemos los pacientes, cuando los pacientes llegan al, eh, al instituto, ¿no? Son sintomáticos, ¿no? Y generalmente, como lo hemos visto, estos pacientes severos tienen un cuadro de hidrocefalia, de hipertensión intracraneal, y están mal y generalmente están inflamatorios, ¿no? Ahí ven que al diagnóstico, cuando llegan, tenemos pues las tres cuartos, sabiendo que el líquido cefalorraquídeo normal es inferior a 5 células, pero podemos considerar que inferior a 15 es normal. Tenemos 2/3 del 75% más o menos de los pacientes que tienen una celularidad elevada en el líquido y que tienen las proteínas elevadas en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero eso contrasta durante el hecho que durante 20 años seguramente esta inflamación fue controlada. Uno pregunta a los pacientes estaban muy bien, empezaron sus síntomas 3, 4 meses antes de venir al hospital, empezaron con dolor de cabeza que creció y llegaron porque ya no aguantaban, pero el inicio de los síntomas es reciente. No vivieron sus 20 años últimos con síntomas y con problemas, ¿no? Todos tuvieron una vida completamente normal hasta algunos meses antes de su llegada al instituto, ¿no? Es decir, que durante estos 20 años esta inflamación no existía, era controlada. Decir que hay diferentes factores que fueron puestos en evidencia por diferentes colegas, ¿no? Que permitieron el control de la respuesta inmune durante años. Bueno, primero, un hecho, ¿no? El hecho que estos parásitos se encuentran en el líquido cefalorraquídeo, pues por supuesto no es igual que encontrarse adentro del parénquima, donde están rodeados de células con potencial inmune, la microglía, donde se generan
citocinas donde hay un ambiente inflamatorio que se puede generar, donde el parásito puede ser reconocido mucho más rápido y empezar a ser atacado, ¿no? Ahí en el líquido, pues normalmente no hay células y tenemos un volumen muy importante, ¿no? Es decir, que los parásitos pueden estar ahí sin tocar paredes y estar ahí bien tranquila, permitiendo su crecimiento progresivo, ¿no? También, bueno, aparte de esta ubicación que favorece el crecimiento, ¿no? Se ha mostrado desde hace años que estos parásitos pueden secretar moléculas inmunomoduladoras, ¿no? El principio fue los doctores Molinari y Tatu que en 96 y 98 pues aislaron un factor, lo que llamaron factor del metazoestodo, ¿no? Que disminuía la proliferación linfocitaria. Actualmente, pues podemos pensar que eran Mirna, ¿no? Lo que detectaron en este entonces, pero bueno, ahí ya veíamos la capacidad del metacestodo para disminuir la respuesta inmunológica, ¿no? Después el doctor Lambda en 2019, pues hizo el mirnoma de Tesorium crassiceps y encontró que dos Mirna, ¿no? Que eran los más abundantes y que tenían la capacidad de regular fuertemente a la baja la producción de citocina proinflamatoria en macrófago. Después, en 2023, hace muy poco, colegas de la India, ¿no? Evaluaron los productos de excreción-secreción de parásitos in cultivo, que por cierto estamos trabajando, haciendo un trabajo en este mismo sentido con los parásitos que tenemos en cultivo con el doctor Laclette, y vio que se generaba una respuesta TH2 en macrófago, es decir, que una respuesta antiinflamatoria. Después trabajos también de México. México es muy a la punta ahí en este tema. Trabajos dirigidos particularmente por la doctora Adel Peralta mostró que se inducía células T reguladoras, que los parásitos inducían las células T reguladoras, que también pues disminuían la respuesta inmunológica. Y últimamente también hicimos un trabajo sobre los marcadores de agotamiento linfocitaria y vimos que efectivamente había un aumento de los marcadores de agotamiento linfocitario, aunque no evaluamos todavía su expresión, pero su forma soluble. Ahí en esta tabla es un trabajo de 2023 donde evaluamos, comparamos en paciente en control sano y paciente con esta forma de neurocisticercosis extraparenquimatosa. Le evaluamos la producción de citocinas antes de la estimulación y después de la estimulación. Y es muy interesante de ver que los controles sanos cuando estimulamos tenemos un aumento de moléculas proinflamatorias, IL-1 beta, CCR5-6, CTNF-alfa, mientras que en los pacientes la estimulación de las células genera IL-4, ¿okay? Que es un antiinflamatorio, un TH2, así que como la producción de Brex y de Tregs, ¿no? Es decir, que en los pacientes la estimulación de los linfocitos genera una reacción antiinflamatoria. Ahí en esta tabla, en el mismo trabajo, evaluamos la respuesta inmune específica, es decir, que restamos después de estimulación, la de antes de estimulación, y lo que vemos es igual, confirmamos los datos, ¿no? Que en los controles tenemos una respuesta proinflamatoria, mientras que en los pacientes tenemos una respuesta antiinflamatorio y que la proliferación, que debería ser mucho mayor en los pacientes que en los control, no es significativamente diferente entre estos dos grupos de sujetos, ¿no? Pacientes control.
Acerca de los marcadores de agotamiento, estamos haciendo actualmente este proyecto de evaluar la expresión en linfocitaria de estos marcadores, pero en este primer trabajo evaluamos las formas solubles de los marcadores y lo que vemos comparamos paciente con cisti extraparenquimatoso y los control sano y como vemos que sea PD1, su receptor PDL1 son aumentado y el ratio son aumentado de manera significativa en los pacientes comparado con los controles sanos. Ahí este gráfico es un artículo viejo, ¿no? Desde hace 10 años, pero solamente como veíamos las cosas, y ahí hablamos solamente de células T reguladoras y ahora vemos que hay muchos otros factores implicados en el control de la inflamación, pero eso hace que el paciente puede estar con sus parásitos vesiculares durante años con un control de la reacción inflamatoria antes que este equilibrio se rompa y que empieza la degeneración y hay una reacción muy inflamatoria, ¿no? Y nosotros cuando vemos los pacientes que llegan al hospital con un cuadro de hidrocefalia, es a este momento, ¿no? Cuando ya el equilibrio se rompió y ya hay una reacción inflamatoria presente. Ahora, lo que esta inmunosupresión específica, ¿no? Que podemos decir, afecta también la respuesta al tratamiento. Este es un trabajo que habíamos hecho para evaluar la relevancia. Comparábamos la expresión génica de dos grupos de pacientes con cisti extraparenquimatoso, los respondedor y los no respondedor. Y vemos que los respondedor son los que tienen una respuesta proinflamatoria TH17 exacerbada, ¿no? Es decir, que los pacientes que no logran montar una respuesta inflamatoria en contra de los parásitos no responden al tratamiento tampoco. Ahí también hablando del trabajo de la expresión de los marcadores solubles PD1 y su receptor, evaluamos también dividimos los pacientes en tres grupos, ¿no? Los que tenían la respuesta completa, respuesta parcial y no respuesta, y ven que tanto PD1 PDL1 son elevados en los pacientes que no responden al tratamiento. Es decir, que como que para responder al tratamiento necesitamos una respuesta inflamatoria, se necesita que haya una inflamación. Bueno, y eso es uno de los problemas, porque además, debido a las posibles complicaciones inflamatorias, a estos pacientes los administramos corticoides, porque estas complicaciones inflamatorias que cuando se desata la inflamación son realmente muy, muy severas. Ahí vemos, por ejemplo, ahí vemos a la izquierda, ¿no? Un paciente pretratamiento, ¿no? Y post-tratamiento a la derecha. Ahí ven que tiene parásito en el ángulo punto cerebeloso. Le dimos el albendazol y prednisona. Ven ahí que efectivamente los parásitos desaparecieron, ¿no? Ya no hay parásitos, pero ¿qué observamos? Que debido a la respuesta inflamatoria que se generó, el paciente está desarrollando una hidrocefalia, ¿no? Ven el tamaño ventricular que está mucho más alto y ahí vamos a deber operarlo. Es decir, que la hidrocefalia en este caso fue consecuencia de la respuesta inflamatoria que se generó con el tratamiento de estos parásitos, ¿no? Otras complicaciones inflamatorias que es la aracnoiditis, ahí ven la toma de contraste que existe a este nivel y el problema es que en estos espacios pasan arterias, pasan nervios y que si tenemos una aracnoiditis aquí, pues hay riesgo de atrapamiento de nervios o
de stroke, de EVC, ¿no? De evento vascular cerebral, porque pues puede haber compresión de las arterias y desarrollo de infarto, ¿no? Ahí es solamente para mostrar, sí, aquí otro infarto, ¿no? Otro infarto en un paciente que tenía una aracnoiditis. Cuando hay toma de contraste es porque hay ruptura de la barrera hematoencefálica y quiere decir que hay inflamación, ¿no? Y que hay aracnoiditis. Es decir, que ahí ven, toda esta zona estaba inflamada, la arteria pasaba por ahí y pues, se tapó y se generó un infarto. Y ahí otro paciente donde se dan cuenta ahí todo el blanco, realmente es muy, muy impresionante esta imagen porque ven, tanto tiene parásitos, ¿no? Vesicular, pero tiene también una inflamación intensa. Y un paciente como eso va a ser un gran problema para tratarlo porque debemos matar esos bichos, pero vamos a generar más inflamación, está muy inflamado, es decir, que son problemas terapéuticos que siguen existiendo con estos pacientes. Es decir, que es eso, ¿no? El problema es que tenemos inflamación, tenemos la inflamación. Cuando se genera la inflamación, ¿no? Esta inflamación genera complicación neurológica, es decir, que damos corticoides que efectivamente disminuyó la inflamación, pero disminuye también las complicaciones neurológicas y bajando la inflamación, como hemos visto que los pacientes que responden mejor al tratamiento son los que tienen inflamación, pues vamos a disminuir la muerte del parásito. Eso lo checamos en un pequeño estudio que hicimos con el modelo peritoneal de Taenia Classiceps, ¿no? Donde, bueno, pues administramos al vendedor cuatro grupos, ¿no? Un grupo control, y albendazol le exponemos a dexametasona o a la combinación, pues no pasó nada, ¿no? No hubo ningún afectación. Los de albendazol y los de albendazol más dexametasona se murieron más que control y dexametasona y no hubo ningún problema. La dexametasona no moduló el efecto del albendazol, ¿no? Y después lo checamos en el modelo intraperitoneal y ahí fue claro que cuando dimos albendazol más dexametasona, hubo una disminución de la eficacia del tratamiento. ¿Ok? Ser que realmente estamos en un problema, ¿no? Como hemos visto, pues la respuesta inmunológica en los casos de neurocisticercosis extraparenquimatosa, bueno, vimos que puede estar controlado durante años, ¿no? Durante 20 años, el parásito tiene, debido al lugar donde se encuentran estos bichos, el parásito tiene la posibilidad de controlar eso durante años, ¿no? Y eso favorece el crecimiento parasitario, ¿no? Que va a dificultar su tratamiento, ¿no? La respuesta inmunológica va a ser al diagnóstico cuando vemos los pacientes llegar, está exacerbada, ¿no? Hay un riesgo de complicación inflamatoria, ¿no? Muy severa que tuvimos pacientes que fallecieron con un infarto masivo, ¿no? Es decir, que necesitamos utilizar los corticosteroides. ¿Por qué los corticosteroides? Porque actualmente son los antiinflamatorios más potentes, ¿no? Son los que damos en otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso. Y bueno, con eso efectivamente bajamos las complicaciones inflamatorias. Realmente ahora con el protocolo que tenemos es muy raro las complicaciones inflamatorias severas en los pacientes, lo que no era el caso antes, pero favorecimos el crecimiento parasitario y dificultamos el tratamiento. Ser que ven cómo está el panorama, es realmente eso ocurre en la cistia extraparenquimatoso, es completamente diferente en el caso de parenquimatoso, es decir, que hay dos enfermedades
neurológico en la cisticercosis y muestra pues lo interesante realmente que resulta este parásito y todavía pues lo que nos falta hacer para lograr entender todo lo que, lo que debemos entender para tratar mejor a los pacientes. Pues ya era la última, la última diapositivo, es decir, que voy a, ¿cómo le hago? Voy a quitar, ¿no? La presentación. Oh, ok. Pues agradecemos mucho a la doctora Añé para pues habernos presentado esta parte de la clínica de las enfermedades parasitarias, que es muy importante también que nosotros como parasitólogos no nos olvidemos de esta parte, pues la parte humana, ¿no? De la parasitología y de, pues, de contribuir en las dos partes, desde la trinchera de los investigadores básicos, pero también esta parte de investigación clínica en estas enfermedades, pues es muy importante conocer bien el problema, la problemática. Ahorita lo estamos viendo en el tratamiento, ¿no? Cómo es por un lado tratas a los pacientes, pero también hay consecuencias de ese tratamiento, ¿no? Entonces, pues abrimos el seminario si quieren levantar la mano, no tenemos preguntas en el chat. Si alguien quiere participar de los asistentes, si alguien puede levantar la mano y mientras que se animan a hacer sus preguntas. Pues yo tengo una pregunta mientras. Es ¿hay alguna atrofía o un tropismo, perdón, un tropismo de por qué se puede alojar el parásito en el parénquima o en el no parénquima? ¿Por qué se da? O sea, como si supuestamente la vía de entrada es la misma, ¿cómo es que se puede? ¿Qué es lo que determina que se alojen en diferentes lugares? Sí, es una muy buena pregunta porque no lo sabemos. ¿Ok? Lo interesante es que parece haber diferencia según los continentes, ¿no? En América Latina la presentación extraparenquimatosa es muy frecuente, mientras que en Asia y en África parece muy poco frecuente. ¿No? Están todos con muchos parenquimatosos con un problemón con la epilepsia, pero reportan muy poco y hablando con colegas de India, etcétera, no hay, no ven, realmente no es frecuente. También es interesante porque, por ejemplo, la cisti muscular o subcutánea es muy poco frecuente en América Latina y mucho más frecuente en Asia y en África, ¿no? La semana próxima vi un paciente, pero es quizá el segundo de mi vida que vi en México, ¿no? Que tiene un montón de calcificación en todos los músculos, pero es realmente muy poco frecuente. Es decir, que de ahí uno pues se dice, bueno, pues puede haber algún factor genético, ¿no? Genéticos o del ser humano o del parásito, ¿no? Los parásitos, hay estudios que han comparado parásitos y realmente son bastante similares en los diferentes continentes, pero no hay estudios genéticos amplios que han tratado este problema para ver si hay un factor genético a nivel del portador, del ser humano, ¿no? Que permite explicar que algunas moléculas de adhesión se expresan más en tal persona, se permite que el parásito se vaya al espacio subaracnoideo, ¿no? Realmente no se sabe, pues, no se sabe. Pero se necesitaría un estudio. Yo una vez había pedido dinero para hacer un estudio de este tipo, pero no tuve el financiamiento. Pero sería muy interesante. Sí, sí.
Tenemos una pregunta del doctor Landa, Abraham Landa. Si por favor puedes reactivar tu audio, Abraham. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Hola, Agnes. Eh, Hola, Abraham. ¿Cómo eh, está? yo tengo dos preguntas. Uno, ¿estos cisticercos extraparenquimatosos tienen núcleo o carecen de él? No creo, realmente no, Digo, no. perdón, Scolex. Escolex, No, Scolex. exacto, exacto. No, Escolex, no, 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 bueno, al menos lo que hemos visto, no se ven, ¿no? Se ven vesículas, se ve una parte dura, pero no es el Escolex, ¿no? Y ves que normalmente, pues, pierden su Escolex, los subaracnoideos, ¿no? Y en el proceso de crecimiento existe lo que describieron como degeneración hidrópica, donde hay una reabsorción del escólex y se pierde el escólex. Y los que tenemos ahí no se ven, no se ve el escólex, al menos, ¿no? No leemos, ya sí, vamos a analizar bien uno que se murió, pues, pero no, aparentemente no hay escólex. Mi segunda pregunta es, entonces, ¿cómo hay que matar al cisticerco en el cerebro? Suavemente, como dice la canción. Es el problema, sí, a priori sería mucho mejor encontrar una manera que la muerte no genere una inflamación, inflamación exacerbada, ¿no? Sí, sería mejor por lo de las complicaciones, pues, ¿no? Claro. Mm, mm, mm. Ok, muchas gracias, No, Inés. no te escuchamos, Emma. Apagado tu micrófono, perdón, Emma. perdón, sí. Gracias, Abraham, por tu participación. Y tenemos el doctor Raúl Romero Cabello también tiene preguntas. Si puede reactivar su audio, doctor Romero. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Muy tardes. bien. Agnes, la pregunta es en relación a la ubicación. La respuesta inflamatoria es considerablemente mucho más evidente en el parénquima que cuando está el cisticerco en el fluido del líquido, en los conductos del fluido del líquido cefalorraquídeo. ¿Hay alguna explicación a este fenómeno? Disculpe, ¿por qué dice mucho más evidente en el parénquima? Evidente tomando que, porque efectivamente tiene razón a nivel, por ejemplo, si hacemos una resonancia, una tomografía, vemos una inflamación alrededor del parénquima, alrededor del cisticerco, porque existe una ruptura de la barrera hematoencefálico y vemos la toma de contraste, vemos el edema, ¿no? Que efectivamente cuando están en el espacio subaracnoideo no hay estos signos, porque no hay ruptura de la barrera, porque el parásito está en el líquido, está creciendo ahí. Pero es decir que con criterios radiológico, imagenológico, sí la inflamación es más evidente en parénquima. Pero si tomamos como criterio, por ejemplo, el análisis citoquímica del líquido cefalorraquídeo, ahí pues está normal en parénquima, cuando el cisti está parenquimatoso, y está muy inflamatorio cuando el cisti está extraparenquimatoso, ¿no? Es decir, que depende qué criterio tomamos para evaluar la inflamación. No sé si respondí a su duda. Pues sí, parcialmente sí. Lo que pasa es que el fenómeno desde el punto de vista del daño, en realidad, cuando el cisticerco se encuentra en el tránsito de los conductos, es más bien por obstrucción. O sea, cuando genera un problema y que nos genera un cuadro de hipertensión endocraniana, es por obstrucción en el paso del líquido cefalorraquídeo, pero no queda como evidencia que esto se deba a proceso inflamatorio de los tejidos de las paredes de los conductos.
Pues, justamente está medio en debate eso, ¿no? Y a priori, porque en el ventrículo, cuando puse el esquema, ¿no? Evidentemente un cisti en el cuarto ventrículo, pues es por obstrucción, ¿no? Que nos da la hidrocefalia. Pero también es en los parásitos subaracnoideo, que realmente no bloquean el líquido, ¿no? Porque subaracnoideo, pues no es los ventrículos, ¿no? Y sí parece que el papel de la inflamación es muy importante. Tenemos dos tipos de hidrocefalia, ¿no? La por obstrucción, que sería la menos frecuente, y también por la inflamación que se genera en los tejidos, por el hecho que el líquido se llena de proteína, es mucho más viscoso, y eso participa en la hidrocefalia. Gracias. Gracias, doctor Romero. Tenemos aquí unas preguntas y creo que también es muy relacionado. Geraldino Osorio pregunta, entonces, según su concepto, ¿cuál es el mejor tratamiento para la neurocisticercosis? Y yo también tenía esa misma pregunta. ¿Es con un inmunosupresor o con una y el No, albendazol o cómo sería? no, el mejor tratamiento es, por el momento, ¿no? Es controlar la reacción inflamatoria, porque no podemos, la cuestión es que justamente estamos tratando porque no todos los pacientes generan reacción inflamatoria exacerbada, ¿no? No todos. Hay pacientes que tienen los parásitos, no hay una respuesta inflamatoria, se quedan, es decir, que lo que estábamos justamente buscando son marcadores que frente a un paciente podríamos saber si es un paciente a riesgo de desarrollar una inflamación exacerbada o si no, o si es un paciente que no tiene riesgo y ahí poder bajar la dosis de corticoides, ¿no? Porque por el momento estamos dando un tratamiento estándar, ¿no? Una dosis de corticoides y de albendazol estándar. Pero lo que buscamos son tratar de saber por qué ciertos pacientes son realmente súper inflamatorios y ellos debemos darle altas dosis de corticoides para que, antes de darle el albendazol, y otros no, que podemos dar. Es decir, que eso estamos buscando, ¿no? Los marcadores. Y además, pues, sería bien tener, por ejemplo, hay otros inmunomodulador, ¿no? Estamos con los corticoides, pero no es la panacea de nada, ¿no? Y estamos tratando de ver si hay posibilidad de otros inmunomodulador más que permitiría controlar sin generar, aplastar tanto la respuesta inmune que hace que los parásitos se pueden crecer, Mm, pues, ¿no? Es decir, que consi- la idea sería tener marcador permitiendo un tratamiento más individualizado de los pacientes, ¿no? O mucho albendazol, poco corticoides en los casos no inflamatorios, digamos, y en los casos sí que sabemos son proinflamatorios, darle antiinflamatorio poderoso y dosis más progresiva, más baja de albendazol, pues, ¿no? Ahí sería la idea. Ciclosporina, por ejemplo, ¿no? Sí, Porque, o sea, el parásito sí se muere con ciclosporina in vitro, ¿no? Pero quién sabe, ya en la parte clínica, hacer un reposicionamiento o hacer una terapia combinatoria. sí, el Ujú. problema es que damos, por ejemplo, metotrexate, ¿no? En los pacientes que muy resistentes o que empiezan a tener complicación de los corticoides, porque, bueno, hay pacientes que se vuelven diabéticas, que tienen muchas complicaciones. Es decir, pero siempre, bueno, no es muy. Molesta un poco dar estos tipos de tratamiento que sabemos también pueden generar otros problemas, ¿no? Es decir, que estamos tratando de utilizar lo menos posible estos tratamientos que sabemos tienen
sus complicaciones también, ¿no? Mm. Aquí hay una pregunta en el chat. Adrián pregunta que si han encontrado o estudiado que algún tratamiento puede inducir su calcificación. De esta manera podría estar en un estado de muerte y que podría conducir a su degradación consecuente por el organismo. ¿Eso es posible? Bueno, la calcificación es el estado último del parásito, ¿no? Bueno, no, lo que es interesante es que en extraparenquimatoso no calcifican los parásitos, ¿no? Se desaparecen, pero no hay calcificación, no, es muy, muy raro. Acabamos de publicar un caso, pero es extremadamente raro. Pero en el parénquima de manera natural, pues si el parásito se degenera o inducido con el tratamiento el bicho se calcifica, ¿ok? Es decir que, pues podríamos decir que los cestocidos inducen la calcificación, ¿no? No hemos buscado otros fármacos que tengan un efecto, pero la calcificación es su involución natural, pues, ¿no? Del parásitos. No sé si respondí bien a la pregunta, pero de Anaí, pero Ujú. Sí, sí, no, pues sí, lo invitamos a que le escriba a la doctora Añé para que pues puedan profundizar Adrián. más en esta parte. Hay una pregunta en Facebook. Rafael Cortés pregunta si la inflamación que se presenta en la cisti extraparenquimatosa se debe únicamente a la muerte o degeneración del cisticerco y qué factores del hospedero pudieran condicionar la muerte del cisticerco. Bueno, como hemos visto, ¿no? La inflamación se controla durante años, ¿no? Durante alrededor de 20 años podemos estimar, generalmente se controla la inflamación, no hay síntomas, no hay nada, el parásito crece. A un momento probablemente porque el equilibrio entre los factores inmunomodulador que genera el parásito y que posiblemente porque el parásito ya está tan grande que toca las paredes, toca los tejidos y hace que ya se empieza una reacción inmunitaria más fuerte en contra de él, ¿no? Es decir, que lo que hemos visto en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes, aumento de las citocinas proinflamatorias, ¿no? Es decir, que sí hay degeneración, hay factor, generalmente cuando vemos pacientes, ¿no? Tienen ya, extraparenquimatoso hablo, tienen ya parásitos en vía de degeneración, ¿no? Coloidal, ¿no? Que ya vemos que su contenido no es limpio, no es agua de roca, ¿no? Está lleno de proteína, ya empezó el fenómeno inflamatorio y hay que cohabitan con parásitos vesicular, ¿no? Es decir, que no, la inflamación que se presenta en la cisti es lo que genera la muerte, ¿no? Y está incrementado por la muerte, pero los fenómenos de inflamación generan la muerte, son los que empiezan a degenerar el parásito, ¿no? ¿Y qué factores del hospedero pudieran condicionar la muerte del cisticerco? Pues los factores, la respuesta inmune, pues, ¿no? La respuesta inmune, tenemos los linfocitos, hay linfocitos, cuando vemos los pacientes al diagnóstico, las células en el líquido cefalorraquídeo son linfocitos que producen citocinas proinflamatorias y eso, pues, participan a la muerte del parásito, ¿no? Generalmente el problema es justamente eso, es que como los parásitos son tan grandes, que no, esta reacción inflamatoria que se genera sin la ayuda de tratamiento, pues sí, algo hacia los parásitos, algo de inflamación exacerbada, pero generalmente, pues estos pacientes requieren de albendazol o praziquantel para que los parásitos se degeneran completamente.
Ujú. Sí, y bueno, es una pregunta relacionada desde Arequipa, Perú. Los agradecemos mucho el que se conecten pues de otros países. Rolando Ayaki Flores es una pregunta muy relacionada que creo que está parcialmente ya contestada, pero dice, ¿qué tiene que ver el tratamiento con la viabilidad del cisticerco? Porque mientras el cisticerco está vivo, la inflamación es mínima. Si está en estado degenerativo, la inflamación es mayor. Sí, sí, pues tiene toda la razón, ¿no? Efectivamente, cuando el parásito está vivo no hay inflamación, cuando está en estado de generar, la inflamación es mayor y justamente el tratamiento lo que hace es generar esta... con frecuencia a los alumnos les digo, bueno, yo veo un cisticerco como un globo, ¿no? Es decir, que el albendazol es como una aguja, ¿no? Poncha el globo, salen los antígenos y eso permite que se genera una inflamación, que lleguen los linfocitos, generan citocinas proinflamatorias y ahí se genera un medio inflamatorio donde pues poco a poco hay degeneración del parásito, ¿no? Es decir Ujú. que, pero tiene razón, y el tratamiento pues aumenta la inflamación y acaba por matar los cisticercos. Pues creo que son todas las preguntas y bueno, es muy interesante ver pues la problemática de aquellos que estamos involucrados en tratar de encontrar tratamientos combinados o alternativos de pues estas parasitosis que en realidad ya la práctica clínica sí es muy complejo. Y bueno, pues por último, quiero agradecerle a la doctora Añé. Aquí, si me permiten compartir, es su, su constancia si se ve. Pues agradecemos, bueno, la Sociedad Mexicana de Parasitología otorga la siguiente constancia a la doctora Añé Fleury por su participación en nuestros seminarios mensuales con la ponencia Neurosis y Cercosis, porque la localización parasitaria es uno de los determinantes más relevantes de la severidad clínica. Y hoy, bueno, pues que ocurrió en este 4 de agosto. Pues agradecemos mucho a la doctora y pues esperemos que todas, siempre lo que digo, estos seminarios siempre uno aprende muchas otras cosas fuera a veces de nuestro campo de laboratorio o de nuestras líneas de investigación. Pues Le agradecemos a quería, la doctora. sí, le quería Sí. agradecer yo la oportunidad porque realmente creo que es muy interesante de poder compartir opiniones los clínicos con ustedes que conocen el parásito y nosotros conocemos el paciente y realmente es muy interesante, es como eso que uno crece, ¿no? Porque uno a veces se pierde el foco, ¿no? Y realmente si quieren, usted tiene Emma tiene mi correo, si alguien quiere contactarnos, pues, seguro hay cosas muy interesantes de hacer cuando la multidisciplina existe, pues, ¿no? Y le agradezco mucho la oportunidad. Muchísimas gracias y agradecemos a todos los asistentes y vamos a tener de una vez doy el anuncio, el 20 de agosto vamos a tener un simposio con parasitólogos del futuro. Entonces, parasitólogos jóvenes que empiezan con sus líneas de investigación, entonces están cordialmente invitados y posteriormente les haremos llegar la invitación a todos. Gracias, doctora, gracias a todos. Nos Hasta luego. vemos en Hasta unos días. luego. Hasta luego, gracias.